Buenas, buenas, ¿cómo les va? ¿Qué dicen? Esto es DTV, segunda edición, el periodismo en el Congreso y tratando de entender, poner en contexto, informar, anunciar, poner de relevancia los temas que entran aquí en la Cámara de Diputados para ser debatidos en posibles sesiones. Tal vez la semana que viene tengamos alguna, y comisiones que se perciben intensas, al menos en un comienzo, porque la que acabamos de ver de Asuntos Constitucionales y Justicia con respecto a la modificación de la ley de procuración, bueno, no contó con Juntos por el Cambio, con la mayor parte de la oposición. Ahora vamos a hablar de este tema, pero primero las presentamos a ellas, las que saben y mucho de periodismo parlamentario. Débora de Urrieta, ¿cómo va, Debbie? ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Era previsible que Juntos por el Cambio se fuera? Sí, es más, de hecho, minutos antes de que iniciara este plenario de comisiones, Juntos por el Cambio no sabía si directamente iba a asistir o no a la reunión. Se optó finalmente por ir, plantear la postura, que después si querés la contamos, claro, y pegar el portazo. Así que era más que esperable. Porque ya además se repitió días atrás con Soria, era algo que recién comentaba claro. Tailade. Así que nos sorprendió el portazo. No es la primera vez entonces que la oposición se retira. Todo un gesto, todo un símbolo, pero claro, después tienen que escuchar que el oficialismo diga dónde es el lugar, el mejor lugar para discutir, sino acá, aunque no estén de acuerdo, como tantas veces pasa. ¿Qué dice Gaby Vulcano? ¿Cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, Muy todo bien. bien. Previsible entonces, y un tema que causa cierto rechazo en la oposición y deciden manifestarse de esta manera. Pero ¿qué es básicamente lo que se le rechaza, Gaby? Sí, Juntos por el Cambio viene planteando hace muchísimo tiempo que no quiere que se traten los temas de la agenda judicial. Recordemos que en el Senado hay aprobados dos proyectos, uno que tiene que ver con la reforma del Ministerio Público Fiscal, que es el que recién trataban en la Comisión de Asuntos Constitucionales y de Justicia aquí en la Cámara de Diputados, y el otro proyecto tiene que ver con esta llamada reforma judicial que se la denominó así. Bueno, uno de los planteos que venía haciendo Juntos por el Cambio al oficialismo cada vez que había que renovar protocolo era, bueno, siempre que no se toquen temas que son generan cierta rispidez y que son temas muy importantes, bueno, justamente lo que planteaban desde Juntos por el Cambio es que no querían que se traten estos temas. Por eso no llama tanto la atención que no se hayan, hoy no hayan querido participar de la comisión, que la otra vez cuando el ministro de Justicia, Martín Soria, fue a exponer a la comisión, tampoco quisieron participar. Claro. Vienen con un planteo respecto a que, bueno, los temas judiciales no están de acuerdo con que se traten y, bueno, el modo de hacerlo notar es un poco la ausencia a la hora de dar el debate, ¿no? ¿Qué tal, Marcelo Koenig? ¿Cómo va, diputado? Bienvenido, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, muchas gracias por atendernos porque sabemos que hace ratito ya está conectado y el cuerpo y los ojos necesitan ver otra cosa que no sea una pantalla, pero le prometemos que vamos a hacer al menos un tiempito ágil y ya lo dejamos en libertad, Marcelo. Bueno, estábamos hablando justamente de la actuación de la oposición y para tener al menos un pensamiento acerca de esta actuación, bien no le cabe, es oficialismo, pero bueno, uno puede decir, ¿qué es lo que siente el ciudadano cuando piensa? ¿Usted cree cuando ve esto? Cuando ve esta situación de este tema no, y sobre todo con el discurso que dio el diputado Mena al comienzo de la reunión. Yo creo que debe sentir lo mismo que siento yo, que es vergüenza, ¿no? Digamos, ¿para qué es el Congreso si no el lugar para dar debate? No dar debate de lo que a mí me gusta o de lo que yo estoy de acuerdo, sino dar debate también de lo que no estoy de acuerdo. La democracia es un sistema donde hay mayorías y hay minorías. Y cuando uno es minoría, tiene que bancársela y tiene que dar los debates que tiene que dar. Y no puede condicionar vía argumentos leguleyos, como por ejemplo de aprobar o desaprobar el reglamento, condicionar qué cosas se pueden discutir y qué cosas no se pueden discutir en el Parlamento. Entonces, a mí me parece que la actitud que tuvo la oposición, no digo toda la oposición, digo concretamente el bloque de la derecha, es una actitud que a mí me genera vergüenza y probablemente a muchos otros argentinos y argentinas les pase lo mismo, ¿no?
Y dice, ¿para qué yo voté a tal o a cual si no se sienta en su banca y da los debates que tiene que dar? O en este caso no en la banca, sino en la comisión. Y me parece que los argumentos que esgrimen para no hacerlo son argumentos muy flacos, ¿no? Digo que en última instancia sí tienen que ver, y lo central es las cosas que quieren y no quieren discutir. Hacer una defensa cerrada de este sistema judicial que para los argentinos y argentinas de a pie es un sistema que está muy cuestionado, y ni siquiera, y lo que hacen es defender en este caso al procurador interino designado por ellos, sin flojo de papeles, en un interinato que no está dispuesto a ser sometido al control debido que tenemos que hacer desde estas instancias. Antes de tu pregunta. La Diputada, al decir flojo de papeles, ¿es legal o es ilegal que esté allí el procurador? Según la oposición y según todo un resto de la gente que no es oficialismo piensa que no, que está ahí porque correspondió que ocupara él este lugar, Casal ocupara este lugar. ¿Por qué es irregular? Por la cantidad de tiempo que está, por todas las denuncias que tiene, ¿por qué? Porque cualquier otro, y de hecho lo dijo el diputado Mena más temprano, en definitiva no es incorrecto que esté allí el doctor. Yo creo que, a ver, para que nos entienda la audiencia, había una fiscal elegida conforme al procedimiento constitucional y esa fiscal fue hostilizada por todos los que hoy se desgarran las vestiduras defendiendo el lugar de Casal y en los medios masivos de comunicación, en donde ellos se sienten más cómodos, ¿no? Porque ellos no quieren venir a dar el debate acá, pero dan los debates en los sets de televisión de TN y en otros lugares que les son muy afines y que siempre le tiran centro a la olla para que cabeceen. Digo, ahora, el fiscal Casal fue un reemplazo. ¿Cuánto tiempo puede durar un reemplazo? El reemplazo que es provisorio, digamos que es un mecanismo no arbitrario, porque esto también hay que decirlo, no es que sea un mecanismo arbitrario, pero no fue hecho como sí en su momento la doctora Gis Carbó, que fue hecho con todas las prescripciones constitucionales. ¿Qué tal? Entonces, a mí me parece que en esta situación de precariedad de este fiscal que es interino, yo lo vuelvo a plantear, porque si no parece que se hubiese votado con la manda constitucional a este fiscal y no fue así, y entonces me parece que ahí hay una cuestión que el Congreso tendrá que arbitrar los medios para las dos cosas, ¿no? Uno es para establecer de un modo muy claro y contundente la periodicidad en el ejercicio de la jefatura de un poder autónomo, como le da al Ministerio Público Fiscal la Constitución de 1994, y además, no solamente esto, sino también las mayorías necesarias para obtenerlo, que es el proyecto que estamos discutiendo. Porque evidentemente, con las mayorías agravadas puestas en la legislación vigente, evidentemente no podemos resolver, y esto hace unos cuantos años, esta cuestión. Pero, ¿qué tal, diputado? Débora Brieta lo saluda. Usted plantea el tema de las mayorías y justamente algo que plantea esta iniciativa es reducir estas mayorías, pues se requiere, es verdad que es un acuerdo complicado llegar a los 2/3. Ahora, jamás se trató el candidato del presidente Alberto Fernández, que es Rafecas, ni siquiera se intentó en el Senado tratar ese pliego. ¿U otro? ¿Cómo? ¿U otro? O algún otro, claro, es verdad. Pero bueno, el candidato del presidente, Alberto Fernández, del Frente de Todos, es Daniel Rafecas y jamás se lo trató en el Senado. ¿A qué responde? No sé, habría que preguntarle a los senadores por qué no lo trataron en el Senado, pero me parece que estas cuestiones en parte tienen que ver con esas mayorías, pero la verdad es que no puedo decir por qué no se trató eso hoy. Pero es complicado llegar a la mayoría. Le correspondería decirle a los senadores, ¿no? Ok.
Sí, bueno, de hecho, justamente, una de las cosas que decía Mena es la procuración no está vacante y por qué, justamente la pregunta de ahora, ¿por qué en el Senado no toman ya vuelo y empiezan a tratar este pliego Porque u otro, no en es que lo definitiva? pusieron a discusión y no avanzó, entonces bueno, nunca claro. se puso a discusión, entonces no sabemos si tienen o no los 2/3. De hecho, hay parte de Juntos por el Cambio que lo acompañaría y parte que no. Quizás se puede llegar a una negociación y avanzar con el pliego de Rafecas y mientras tanto, quizás en un año no electoral, cuando vuelva la presencialidad o lo que La fuere. respuesta que se da es que es la vicepresidenta la que no quiere, ¿no, Marcelo? ¿No, diputado? A mí no me consta eso, lo que también en la cuestión de los 2/3 uno puede preverla, ¿no? No hace falta levantar la mano para ver cuándo tenés 2/3 o cuándo no tenés 2/3. Por eso mismo, También exacto. eso es discusión, ¿no? Pero por eso, Pero sí. por eso yo vuelvo a decir, si le van a preguntar por qué el Senado no hace algo, que pregúntenle a los senadores, ¿no? Nosotros Bueno, los pero usted me diputados. puso el argumento de los 2/3 y yo le digo que nunca fue puesto a prueba si tenían o no los 2/3. Y esas cuentas se pueden hacer antes. Generalmente uno Ni hace las Juntos por el cuentas, Cambio tiene definida la postura, así que creo que no se puede ni hacer la cuenta. Gaby. Diputado, ¿qué tal? Gabriela Vulcano lo saluda. ¿Qué tal, Gabriela? ¿Cómo te va? Bien, todo bien. El otro día el ministro de Justicia habló de algunos cambios que se podrían hacer al proyecto que tiene media sanción del Senado, sobre todo el vinculado a lo que es el Tribunal de Enjuiciamiento. Quería saber que si teniendo en cuenta que hoy Juntos por el Cambio no participó la otra vez y claramente va a ser muy difícil llegar a algún tipo de acuerdo con ese espacio político, si están negociando cambios con el resto de la oposición, si está pensado introducir algunos otros cambios más allá de los que anunció Soria. Nosotros lo que estamos haciendo precisamente, y para eso sirven las instancias de las comisiones, es tratar de perfeccionar el proyecto que tenemos que votar. Si no, no tendrían sentido. Por eso estas instancias como la que tuvimos hoy, que tuvimos 3 expositores de primer nivel, 2 expositores y una expositora, que le hicieron incluso, todos le hicieron algunas críticas y seguramente, por lo menos por lo que dijeron los 2 presidentes de la comisión, tanto Hernán como Rodolfo, va a haber nuevas convocatorias a nuevos especialistas para seguir profundizando el debate y para que podamos dictaminar el mejor proyecto posible para llevarlo eso al debate, a las bancas, ¿no? Digamos, a la sesión. Yo creo que el proyecto es perfectible y me parece que la voluntad del gobierno, a través de nuestro ministro Martín Soria, es que eso sea abierto al debate y al mejoramiento. Ahora bien, si la actitud de la oposición va a ser debatir en los sets de televisión y no debatir en el Congreso, va a ser difícil que haya un aporte y un acuerdo con la oposición para mejorar este proyecto que estamos discutiendo. Bien, bien. Queríamos preguntarle también de otros proyectos, diputado. Biocombustibles es otra cosa que está dando vueltas y que genera, por un lado, mucho apoyo, sobre todo por ciertas provincias que no son precisamente Córdoba, y incluso apoyos por parte de la oposición para que se trate esto. Por lo que iban era por una prórroga, en definitiva, se prorrogó un tiempito, pero se está discutiendo un marco. ¿Cuáles son los puntos perfectibles acá y por qué para muchos es una vuelta atrás en el corte que es menor en el caso de biodiesel, a diferencia de lo que pasa con otras regiones en el mundo y con los distintos trabajos a los que adhirió Argentina para bajar las emisiones y ser un país más verde y más sustentable? Yo creo que eso está cruzado por 2 o 3 cuestiones que lo que implican son distintas perspectivas, ¿no? Digo, por un lado está el cruce de lo económico y por otro lado está el cruce en particular de los intereses y la conformación productiva de ciertas provincias, ¿no?
Y además está el tema ecológico. No podemos cortarlo solamente por el tema ecológico, porque hay interés económico en pugna atrás Seguro. de esto. Y esto es lo que hace que no salga, ¿no? Si fuera tan... yo creo que en estas cuestiones, más allá de las diferencias políticas sustanciales y de proyectos que podemos tener incluso con los sectores de la oposición, con los matices que se pueden tener, digamos, en esto no hay nadie que esté en contra de de ir reemplazando los combustibles fósiles. Acá es un reemplazo parcial, pequeño. Yo creo que hay que trabajar en otros temas que a mí me entusiasman y me llevan mucho más trabajo en la cabeza, como el tema del litio. Como la electromovilidad y todo el resto de cuestiones. Pero me parece que eso hace mucho más a un medio ambiente más sano que la cantidad o el corte que le permitimos a la nafta de biodiesel. Pero igual me parece que acá hay un problema económico, que es con el precio del petróleo actual, si conviene o no conviene eso. Y por otro lado, yo entiendo que hay muchas economías regionales que han invertido y tienen un sistema que produce biodiesel, y que si nosotros no prorrogamos la ley, eso va a afectar a las economías locales. Entonces va a haber que hacer un equilibrio entre esas cuestiones. ¿Y cómo se explica que en el Senado la iniciativa haya sido aprobada de manera unánime y aquí en diputados quedó trunca o se empezó a hablar de otro proyecto de ley? ¿A qué se lo atribuye? Otra vez habría que preguntarle Sabía al senador, que iba a ¿no? decir eso. Sabía que iba a decir eso, Dipu, pero acá tienen bicamerales, son todos legisladores y se entiende que es el partido gobernante y por eso queremos una explicación, aunque sea personal. Porque lo gracioso es que Juntos por el Cambio está como de alguna manera chicaneando al kirchnerismo de que no quiere tratar una ley que fue sancionada durante el gobierno de Néstor Kirchner. Eso es porque no olvidemos que el régimen que se prorrogó por 60 días fue sancionado durante el gobierno de Néstor Kirchner, y ahora Juntos por el Cambio, el que pide que se actualice, y Frente de Todos no lo quiere cambiarlo. Por eso digo, más allá del Senado, digo en ese sentido. Precisamente yo explicaba eso, el cambio de las condiciones económicas que tienen que ver con el cambio del precio del petróleo. Digo, entre otras cosas que cambiaron entre aquella ley en aquel tiempo y ahora. Pero esto va marcha atrás. A mí me parece que... Digo, mientras que otras economías plantean, por ejemplo, al 2030 no usar más combustibles de origen fósil, aquí en la Argentina el proyecto que impulsa Marcos Clery establece volver otra vez al 5% del corte de bioetanol cuando hoy está del biodiesel, cuando hoy está en 10%. Sí, yo vuelvo a decir, para mí la cuestión del reemplazo del combustible fósil no pasa solamente por la cantidad de biodiesel, y me parece que eso es una mirada sesgada. ¿Por qué no discutimos, y esto también, ¿por qué no discutimos el tema del litio? ¿Por qué no discutimos el tema de la electromovilidad? Para mí eso es mucho más fuerte que... ¿Por qué no discutimos poner un tiempo para el reemplazo en la Argentina, como existe en otros países del mundo, de la tracción de los automóviles en forma eléctrica? Bueno, me parece que esto discute mucho más. Por ahora. Es que, claro, lo de biocombustible ya está en las plantas, ya tenemos la tecnología. Que ya está la tecnología, claro. Está todo y hecho. Exactamente, y es lo que más contamina, en definitiva. Y tendríamos que ir, y todos los especialistas lo dicen, a convivir, a coexistir, tratando de transformar las industrias y que las provincias del sur, puedan intentar trabajar con lo sustentable de otra manera y otro tipo de energías renovables. Bueno, la explicación ya está dada del por qué nosotros tenemos que cambiar la matriz energética, pero esa es la discusión, porque si no pareciera que... Bueno, ahí vamos entonces. La discusión de la defensa del medio ambiente es si le petróleo sí, petróleo no. El corte o no le vamos a meter el corte. Yo digo que eso es un pedacito de la discusión que me parece que vale la pena atenderlo. Los senadores creyeron que era una manera fundamental de hacerlo y lo aprobaron, y nosotros lo estamos discutiendo. Bien. Diputado, el lunes... No hay una posición unánime del bloque tampoco en eso. Diputado, el lunes se reúne la Comisión de Derechos Humanos para tratar el tema de la violencia institucional
Quería preguntarle si cree que con la pandemia la violencia institucional se profundizó, independientemente de las políticas que llevan adelante desde el Ministerio de Seguridad de la Nación, pero teniendo en cuenta que, bueno, la situación en general, digo, del pedido de que en su momento los ciudadanos y las ciudadanas cumplan en aislamiento. Hemos visto situaciones donde las fuerzas de seguridad, para hacer cumplir eso, han cometido hechos de violencia institucional y demás. Quería saber, bueno, un poco qué es lo que piensa usted en respecto a este tema. Yo estoy convencido que el argumento de la derecha de que la pandemia se intensificó la violencia institucional es una actitud oportunista y electoralista. Y en particular con una enorme saña respecto de la provincia de Formosa, para tratar de hacer eso, arrimar agua a su molino. Yo creo que el problema de la violencia institucional no es un Boca River de a ver a quién, sino que es un problema endémico de la Argentina, que hace la formación de la fuerza de seguridad, que hace que muchas veces las fuerzas de seguridad no sean la resolución del problema de la seguridad, vale la redundancia, sino que sean parte del problema, ¿no? Digamos. Entonces, me parece que hay cuestiones que trascienden, porque la verdad es que es muy difícil pensar que ahora se agudizó y pareciera que en los últimos 4 años gestionados por Mauricio Macri eso hubiese sido una especie de Edén en donde no hubo contradicciones ni hubo problemas. Y a mí me viene a la cabeza, por solamente nombrar 2 hechos brutales de represión en los tiempos de Mauricio Macri, el nombre de Federico Santiago Maldonado. El nombre de Santiago Maldonado y de Rafael Nahuel. Pero en el caso puntual... En el caso puntual de... Solamente mencionar 2 casos gravísimos en donde la represión terminó con la muerte, ¿no? Entonces, me parece que hablar de agravar, y yo lo discutiría eso, hablar de decir que estamos en un paraíso donde no hay violencia institucional, yo no lo creo, ni lo creí en los tiempos de Mauricio Macri, ni tampoco lo creí antes. Y me parece que la campaña y la discusión sobre la violencia institucional tiene que trascender esa especulación electoralista. En el caso puntual de Formosa, el propio Poder Ejecutivo reconoció que hay violencia institucional. ¿No coincide con esa mirada? Yo no... ¿Qué ejecutivo dijo que hay violencia institucional? Santiago Cafiero y Alberto Fernández. El Ejecutivo dice que hubo violencia institucional en Formosa. No, que hubo el día de la represión el 5 de marzo en Formosa, que salió la gente a la calle porque se volvía a la fase 1, que hubo represión policial, cerca de 100 personas detenidas. El propio Ejecutivo reconoció que hay violencia hubo. Yo le pregunto, cuando uno ve las imágenes de Jujuy, donde se ve a la policía golpeando a una niña que corre mientras le tiran los caballos encima. ¿Eso no es violencia institucional? También. ¿O la violencia institucional es solamente si se hace en una provincia peronista? Yo creo que, vuelvo a decir, pero el problema de la violencia institucional es un problema endémico de la Argentina. Seguro, que nosotros tenemos que abordar integralmente. No es un problema de un partido o de otro partido. No es un problema de Formosa o de Jujuy. Yo no voy a decir, solamente en Jujuy hay violencia institucional, porque sería una mentira. No, pero como puso el caso de Formosa... En todo el país hay violencia institucional. Lo último, lo que yo digo es que cuando uno reduce a Formosa... Es que usted dijo Formosa, yo le repregunté en base a lo que usted dijo. Sí, bueno, por eso yo lo que dije es lo que dije. ¿No? Está cansado el diputado, hoy es viernes, viene de 2 millones de horas de Zoom. La última, para coronar. A mí me pasa que a veces cuando se toma la agenda de la seguridad de acuerdo a la agenda de los grandes medios, me parece que a mí, yo tengo sangre en las venas y yo pido disculpas si me enojo cuando
cuando respondo, pero me parece que a veces es un poco injusta esa mirada, es un poco sesgada y termina haciéndole el juego a aquellos que en vez de realmente defender que la Argentina tiene que ir a sacarse ese flagelo que es la violencia institucional de encima, termina haciendo un juego que yo vuelvo a decir, es un juego electoralista. Bueno, Y eso me enoja. no vamos a volver a hablar de... Si me enojo, No hay problema, diputado. Por favor, de la cuestión pasional cabe, entra, y más en ustedes, que son nuestros representantes, y bueno, depende de las personalidades, se explota más o menos con temas que molestan y son delicados. No vamos a hablar de Formosa, es muy largo, ya está, y esperemos que todo mejore. En plena algarabía por la llegada de las vacunas, la Sputnik, la AstraZeneca, se liberan ahora este fin de semana. Hay como una descompresión en eso, más los laboratorios argentinos que pueden empezar a fabricarla. Sale Zanini a hablar con los medios diciendo que de lo único que no se arrepintió fue de no haberse sacado una foto justo en el momento que le cuesta al oficialismo un ministro como Ginés González García por los vacunatorios truchos, porque él se dio la vacuna en esa época. ¿Cómo les cae a ustedes? ¿Por qué el oficialismo no habló al respecto? Yo no voy a opinar de lo que dejó de decir Carlos Zanini. Sí les voy a decir que a mí, como peronista, me dio mucha vergüenza el tema de ese vacunatorio. Me parece que nosotros, desde nuestra propia doctrina, de nuestro propio espíritu, vamos en contra de los privilegios. No podemos ni siquiera hacer ningún tipo de privilegios. Y si había determinadas personas que correspondía que en razón de su función, y yo no creo esto de que solamente eso tiene que estar restringido al sistema de salud, aunque sin duda que es prioritario el sistema de salud, o los que, sino también aquellos que tienen grandes decisiones en sus manos, también habría que hacerlo, pero estas cosas hay que hacerlas diciendo que se van a hacer y discutiendo que se van a hacer, y no se pueden hacer nunca a través de privilegiar a algunos. En eso me parece que tengo una opinión personal contundente respecto a ese tema, porque aparte creo que nosotros tenemos que cuidar como peronistas de no aceptar ningún tipo de privilegio y nunca defender los privilegios de los privilegiados. Muy bien, diputado. Lo último, ¿cuándo se trata el litio? Que hay una necesidad importante. Esperemos. Estamos charlando con muchos otros diputados y diputadas para darle el mayor volumen político a presentar ese proyecto que plantea que el litio es un recurso estratégico y que crea una comisión del litio para que diga quién, cómo y para qué se va a utilizar esa enorme riqueza que tiene Argentina, que es el litio. Enorme. Gracias, Marcelo. Muchas gracias por su tiempo, diputado. Por favor, gracias a ustedes y vuelvo a pedir disculpas de ninguna manera. Como medio enojado, pero la verdad es que a mí hay temas que me apasionan y que me hacen salir un poco de la vaina, porque me parece que son discusiones en donde yo veo actitudes mezquinas de la oposición. Y yo creo que lo que hay que tener es grandeza para conducir la Argentina, y se conduce la Argentina con grandeza cuando, entre otras cosas, y volviendo al principio, se dan los debates donde se tienen que dar y no en los sets de televisión. Gracias, diputado, un placer. Hasta luego. Muchas gracias. Es así. Está muy bien, volvió al principio, así que es como el moño de la gráfica que acá mis compañeras saben, de alguna manera es esa, opinión que tenía acerca de la comisión. Si ustedes se lo perdieron, porque las notas son largas aquí, la oposición no fue a la comisión en la que se está tratando el proyecto, en que se está tratando la modificación de la modificación de la procuración del Ministerio Público Fiscal. Quería preguntar lo de Zanini, para ver, porque la verdad que no había... Sí, que no contestó muy bien. Oficialmente nadie salió a hablar del asunto, no, por lo menos para que yo nada. haya visto tal cual. Pero como peronista, el hombre me contestó. Exacto. Señores, la pausa, pero cómo no, Alejandra, hoy somos todas chicas. En control no, por supuesto, acá el género está avanzando de a poquito. Señores, sí, cómo no, acá estamos. Volvemos enseguida con más TTV, segunda edición.
Información. Análisis. Diálogo. Consenso. Innovación. Economía. Ambiente. Tecnología. Federalismo. Pluralidad. Oficialismo. Oposición. Todo lo que sucede en el Congreso. Te lo contamos nosotros. Porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso. Ya desesperado por la hora para venir para acá. Me atendieron re bien, agradecido y contento y ya cumplí mi esperanza de vacunarme, mi ansiedad que tenía. Ya con esto yo ya me siento a lo mejor un poquito más fuerte y porque sé que ya tengo un poco más de defensa. Estoy feliz porque esperé tanto tiempo esto. Yo me voy a cuidar lo mismo como me cuidé hasta ahora, solamente que me va a dar tranquilidad, un poco más de tranquilidad. Y todos tienen que tomar conciencia que esto sigue. Sí, uno tiene que pensar en uno y en el otro. Todos, sin ninguna duda tienen que vacunarse. Es la única forma que vamos a salir adelante. Que las vacunas son para protegernos. No tenemos que tenerle miedo, al contrario. Hola. Hola. Todo lo que sucede en el Congreso te lo contamos nosotros, porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso. Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios. Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a DTV. Es la primera vez que estamos avanzando en una ley que define la violencia institucional y que define a las víctimas de violencia institucional. Eso es muy importante. Sabemos que lo que no es nombrado no existe, lo que no es reconocido por el Estado no existe y por lo tanto no se pueden pensar políticas públicas. No tenemos registro, no hay denuncia de un caso de violencia institucional contra alguien perteneciente a las clases altas. Los derechos establecidos en la Constitución solo pueden ser reglamentados de manera razonable y la razonabilidad implica que la acción que se tome para protegerlos tiene que ser necesaria. DTV, primera edición, de lunes a viernes. Estamos vacunando. Cuidémonos más que nunca. Para evitar que la enfermedad se propague, hay que mantener todos los cuidados. Deja una ventilación constante y cruzada en cada ambiente. Lávate las manos frecuentemente con agua y jabón. Al salir de tu casa, usa alcohol en gel. Mantén la distancia de 2 metros, incluso al aire libre. Utiliza correctamente el barbijo cubriendo mentón, boca y nariz, incluso en espacios abiertos. No compartas el mate ni la vajilla. Cumplí con todos estos cuidados. Sigamos practicando la cuidadanía. Ministerio de Salud, Argentina Presidencia. Todo lo que sucede te lo contamos nosotros, porque somos tu voz en el Congreso.
Congreso. Porque hasta que llegara este canal, señores, la mayoría de las personas, en general, por supuesto, público masivo, me estoy refiriendo no a aquellos ratones de biblioteca que leen revistas especializadas o que les interesa el trabajo propiamente parlamentario, hasta que llegáramos, decíamos, uno pensaba que los diputados trabajaban solamente en las sesiones. Bueno, sí, en algún despacho. No, señor, nosotros mostramos de qué manera trabajan los diputados todos los días en comisiones. Pueden presentarse e irse, como en la comisión de hoy la oposición. Pero en definitiva, y aún en pandemia, se ha trabajado de manera incesante gracias a la tecnología. En definitiva, y diputados que no son de las comisiones, de las que están debatiendo temas como, por ejemplo, recién de justicia y asuntos constitucionales, salió Mara Brauer en medio de la comisión diciendo: yo no soy de ninguna de las comisiones, pero me interesa el tema de una de las modificaciones que se le hace por cuestiones de género. Por lo tanto, bueno, eso es lo que tienen este tipo de cuestiones. ¿Y por qué digo esto? Porque todo el tiempo entran proyectos, todo el tiempo. Algunos con más notoriedad que otros, por supuesto, sobre todo si es del jefe de uno de los bloques, un bloque oficialista como Máximo Kirchner, que ha presentado un nuevo proyecto de ley que tiene un aval muy, pero muy importante en distintas zonas del país y también por parte de la oposición, porque tiene que ver con bajar, subsidiar el gas a sectores que son muy fríos. Pero ustedes me van a decir, pero ¿cómo Patagonia ya tiene? No, no, señores, Patagonia no es el único lugar frío en el país en invierno. Hay otros y ahora son incluidos en este subsidio. Bueno, así es. Antes. Lo vemos al diputado Kirchner. Ale, ¿lo tenemos? Ahí lo vemos, mira. Lo importante es el cambio de paradigma, ¿no? Veníamos de 4 años donde a las zonas donde hace más frío en nuestra Argentina se le acusaba de malgastar el gas con las ventanas abiertas, ¿no? O de tener veredas con calefacción, realmente desconociendo el país que se gobierna, que es muy grave, ¿no? Cuando un presidente no conoce lo que gobierna, obviamente comete los errores que hemos visto y quedaron a la luz durante 4 años. Así que me parece que para aquellos pueblos, para aquellas personas que obviamente necesitan el gas por una cuestión de temperaturas muy frías, ¿no? Muchas veces el porteño centrismo con que se mira el país es un problema, ¿no? Cuando escuchamos, por ejemplo, el tema de la ventilación cruzada, hace falta imaginarnos más las escuelas en esta zona fría con las ventanas abiertas, ¿no? Y lo difícil que sería poder dar clases en ese sentido, aunque todos sabemos que es necesaria la presencialidad. Muchas veces la pandemia nos ha impuesto este tipo de restricciones. Así que creo que es bueno que haya un consenso con otros bloques, saludable, que se puede trabajar, que se puede hablar. Nos hemos sentado, se ha mirado, se ha ido tratando de incluir la mayor cantidad de argentinos y argentinas a lo largo y ancho del país. Creo que es muy saludable eso, aparte para esas economías, porque lo que esas argentinas y argentinos hoy puedan ahorrar en su factura de gas seguramente lo van a utilizar en los comercios de su pueblo, o en mejorar un poquito su casa, o en poder cambiar el calefactor. Ustedes recuerden aparte que en los lugares más fríos es más constante el mantenimiento de los calefactores por el tema del monóxido de carbono y un montón de cuestiones que son anexas, que muchas veces pasan de largo en todos lados, pero que para quienes conocemos lo que es el frío, vivir en zonas realmente gélidas y de inviernos largos, duros, de pocas horas de día y muchas horas de noche, y donde casi a veces y muchas veces hay un calefactor por ambiente, esto ayuda, descomprime y tiene que ver con aquello que nos propusimos en el 2019, que era poder mejorar la calidad de vida de los argentinos y de las argentinas a través de diferentes instrumentos y herramientas que son la decisión política también, ¿no? del presidente, de que mejoren cómo viven sus compatriotas. Ahí estaba presentando este proyecto entonces Débora, que va a incluir a mucha gente de provincia de Buenos Aires y hasta de provincias del norte, como varias Salta. provincias, así es. Y bueno, Mendoza en su totalidad casi. Mendoza en su totalidad, exactamente. Sí. Ahí estaba el diputado José Luis Ramón en representación justamente de Mendoza. Empezamos y habíamos hecho unas placas con este proyecto de ley que se presentó formalmente ayer aquí en el Palacio a las 6 de la tarde y cobró mucha notoriedad porque contó nada menos que
que con el respaldo del presidente de la bancada oficialista, Máximo Kirchner. Ahora bien, el proyecto básicamente condensa 3 proyectos de ley, ¿no? Mira. Por un lado, una iniciativa que había sido presentada, el primero en presentarlo fue Alejandro Topo Rodríguez, el presidente del bloque labanista. Sí. A esa iniciativa se le sumó la de la diputada Liliana Schwinn del Frente de Todos, Sí. y del diputado Ramón, es otro de los que venía peleando por esta iniciativa que ahora les voy a contar bien de qué se trata. Básicamente, esta iniciativa recategoriza como zonas frías a más de 50 municipios de la provincia de Buenos Aires, así como también localidades de San Juan, de Salta, de San Luis y de la provincia de Mendoza. ¿Qué quiere decir que son zonas frías? Son zonas que registran temperaturas por debajo de bajo cero. Y hasta ahora solamente se categorizaba de esa manera a la zona patagónica. Que tiene sus subsidios de hace ya mucho tiempo. Exactamente. Bueno, ¿qué pasa? Lo que establece, si ya estamos en la segunda placa, lo que establece esta iniciativa es que estas zonas que se consideran frías van a tener bajas subsidios de entre el 30 y el 50%, ¿bien? Siempre estamos hablando de las tarifas de gas en el domicilio. Ok. Ahora bien, y tendrán tarifas de gas residencial diferenciada y la reducción del 30%. En cambio, para aquellos casos que sean beneficiarios de AUH, estén anotados en el Planes monotributo, sociales, claro. Exacto, sean monotributistas inscriptos, tengan, a ver, espera, asignación por embarazo, sí, perdón, yo no leo. Si yo querés que lo lea, te lo leo. No, Mira, la reducción asciende al 50% para beneficiarios de AUH, asignación por embarazo, pensión no contributiva con ingresos mensuales inferiores a 4 veces el salario mínimo vital y móvil, y monotributistas, inscriptos que no superen hasta 3 veces el mínimo. Bueno. Atención, porque son muchos los que entran en esta diferenciación. En todos esos casos, el subsidio no va a ser del 30%, sino del 50%. Son 3 millones de personas las que van a ser total, beneficiadas. Este proyecto de ley, de acuerdo a los datos que daban ayer desde el oficialismo, se benefician 3 millones de personas. ¿Bien? Bien. Ahora bien, ¿de dónde va a salir el dinero para gran pregunta. Detalle, ¿no? Gran pregunta. Porque mucho lo que se empezó a plantear... Ay, Leo, perfecto, gracias. Lo que se empezó a plantear ayer es que esto era una embestida de alguna manera para el ministro de Economía, vieron Martín Guzmán, por el tema de las tarifas, sacar subsidios. Bueno, es un costo fiscal muy grande los subsidios para las arcas públicas, obviamente. Sí. Pero ¿qué pasa? El dinero para llevar adelante estos subsidios proviene del Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de Gas, que se creó en el presupuesto del año 2002, ¿bien? Caramba. Ese fondo fiduciario solo puede ser utilizado con este fin, subsidiar a las tarifas de zonas frías. ¿Qué pasa? Lo que se hace es ampliar el número de localidades categorizadas como zonas frías. Por lo tanto, es el mismo sistema que tiene Patagonia. Se usa el mismo dinero que me contaban. Bien. Que es un fondo millonario que no se puede tocar porque el único fin es este. Ahora se lo va a destinar. Perdón, ¿el fondo fiduciario de dónde viene el dinero? Del ¿qué gas pasa? que Bien, pagamos al resto del país. Cuando vos pagas tu factura de gas, sí, automáticamente un porcentaje del total que vos pagás se destina a este fondo. Perfecto. Digamos, por ejemplo, vos acá en Capital pagás y subsidias con tu tarifa a alguien que consume mucho más gas que vos, porque obviamente las temperaturas frías se lo exigen. Claro. Entonces, ese fondo, ¿qué pasa? Se trata de un fondo que es de afectación específica, no puede tener otro fin. Por eso no es una embestida contra el 2002, plena crisis. El ministro, porque ¿qué pasa? Martín Guzmán no tiene acceso a este fondo. Jamás podría él decir, bueno, este dinero lo uso para subsidiar al AMBA o lo que fuera. No puede tocar ese dinero. Solo tiene este fin específico. Así que en los hechos no es algo que va contra la política subsidiaria. Sí podemos de alguna manera interpretar que es una respuesta porque se amplían los subsidios, pero no afecta el presupuesto, que es la hoja de ruta que viene marcando el ministro Martín Guzmán desde el año pasado cuando se sancionó aquí en el Congreso. Perfecto, perfecto. Así que por ahí va... entonces hace afectación específica, no modifica el presupuesto 2021. Este presupuesto 2021 que ya ha quedado completamente corto, sobre todo con los últimos números de inflación. Ahora vamos a hablar de ese tema con distintos diputados, entre otras cosas. Llegó la oposición. Se fue de la comisión de esta hace un ratito, pero acá está. Y está, por supuesto, porque no sé si habrá escuchado la comisión el diputado Enríquez. Le vamos a preguntar. Hola, Jorge, ¿cómo va?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Bien, bien, todo muy bien. Bueno, estábamos hablando de distintos temas, este proyecto que entra interesante. ¿Lo van a apoyar? ¿Hablaron ya el proyecto que ingresó el diputado Kirchner? El proyecto este, la verdad que todavía ha sido una sorpresa, no conocemos el texto en profundidad, pero evidentemente nosotros venimos diciendo siempre que tiene que haber una tarifa social. Esto no es de ahora, es de siempre. Y esto no es un argumento clasista, que la energía de los ricos con los que se calefaccionan las piletas de muchos barrios cerrados, de muchos country, la tienen que pagar aquellos que consumen gas a través de garrafas, que es mucho más cara la garrafa que el gas de la red. O sea que esto me parece que es algo lógico que sea así, que en las zonas más frías del país, me parece que así tiene que funcionar los mecanismos de solidaridad en una nación. O sea que esto no es nuevo, porque la tarifa social nosotros la venimos sosteniendo desde el año 2015, y es más, lo veníamos esto también sosteniendo cuando fue el gobierno de Fernando de la Rúa. O sea que esto no es ninguna novedad, ya Alfonsín hablaba de esto. O sea que hay una continuidad en lo que es hoy el espacio opositor, que siempre se hablaran de estos temas. O sea que no nos sorprende esta situación. Bien, entonces seguramente... Y vamos, obviamente, a estudiar el tema y que tampoco se trate de favorecer algunas regiones que a lo mejor tienen la simpatía del oficialismo nacional en perjuicio de otras que son opositoras. Bueno, veremos entonces cuando vean el proyecto bien en profundidad y ahí lo volveremos a charlar. Aparentemente son zonas propiamente frías que no están dentro de Patagonia, claro, pero mucho de provincia de Buenos Aires. También está todo Mendoza, algo de Salta también y demás. Bueno, Jorge, ¿escucharon la comisión? ¿Qué hacen los diputados cuando se van? Por ejemplo, toman esa decisión, un mensaje simbólico muy potente de retirarse de una comisión, como ha hecho hoy Juntos por el Cambio, en la Comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia, por el tema de la modificación del Ministerio Público Fiscal, se retiran. ¿La ven la comisión igual por DTV o no? Y obvio, somos fanáticos de Diputados TV. ¿Cómo no la vamos a ver? Está muy bien. Hay que cortar esta respuesta para sí, obviamente con algunos... no me parece muy feliz que haya diputados, como pasó con el diputado Tailade, que a espaldas nuestras digan cosas que no corresponden, porque me parece que nos quitan el derecho de defensa. Pero voy a contar un poco la historia, porque es esto. Por favor. Hace 3 semanas atrás, un día viernes, a esta hora más o menos, recibimos una citación para el día lunes, diciéndonos que iba a venir el el ministro de Justicia, Jorge. El doctor Soria. Entonces, Jorge. Ese no soy yo, Sí, porque apareció algo en tu pantalla. Ahora ya está solucionado. No toqué nada. Perfecto. No hay problema. No, decía de que un día viernes, para un lunes, se nos citó diciéndonos que teníamos que elevar un temario, un cuestionario antes de las 10 horas del día lunes, y la sesión era a las 3 de la tarde, 3, 4 de la tarde, que iba a venir el ministro Soria. Me parece que venga un ministro de Nación, de Justicia y Derechos Humanos, es sumamente importante como para que nos digan así tan sobre la hora. Entendimos que aparte las preguntas por escrito, o sea que estaba encorsetada la posibilidad que pudiéramos nosotros hacer preguntas. En ese momento decidimos no concurrir porque nos pareció primero una falta de respeto, sobre todo de un proyecto y de modificaciones que el ministro Soria no nos había dicho, porque recordemos que este proyecto de reforma del Ministerio Público Fiscal tiene ya media sanción del Senado. Ante esta situación no concurrimos, pero parece ser que son un poco necios, porque no se equivocan una vez, sino que persisten en el error. Y ayer nos convocan para hoy, cuando estábamos tratando el tema, fíjese qué paradoja, Karin, estábamos tratando el tema donde hay un consenso, más allá de algunas cuestiones que yo expuse que no estoy muy de acuerdo, pero que obviamente hay una unidad en nuestro bloque de Juntos por el Cambio, y más allá que algunos podíamos tener alguna discrepancia, nos pusimos todos de acuerdo en la prórroga de las PASO. Mientras eso sucedía, o sea que mientras la oposición estaba ayudando al oficialismo a purgar lo que no se hizo durante toda la pandemia, porque si los 10 millones de personas que nos anticipó Ginés González García
y Alberto Fernández, que iban a estar vacunadas con las 2 dosis para el mes de febrero o marzo estuvieran, hoy no tenemos que estar frente a este problema. Estamos frente a este problema por inoperancia del gobierno. Nosotros no tenemos ningún tipo de inconveniente en pasarlas de las PASO desde agosto hasta septiembre, con una cláusula que evidentemente nosotros tenemos que asegurarnos de que las PASO se van a hacer sí o sí, porque no se puede alterar el cronograma electoral, más allá que nos guste o no nos guste. Eso es otra historia. No se puede alterar un cronograma electoral porque parece que se cambian las reglas del juego de algo tan sagrado como es preservar la pureza del sufragio. Fíjese que mientras eso sucedía, de repente recibimos nosotros que para hoy una reunión con 4 invitados para hablar del Ministerio Público. Eso me parece que llevarnos por delante. Y que todavía nosotros, a esos invitados, de ninguna manera podíamos sumar uno. Entonces dijimos, realmente, ¿a qué vamos a ir? Ni siquiera a santificar algo que está haciendo el oficialismo. ¿A qué hora les avisaron, diputado? Quieren que vayamos de aplaudidores. Quieren que vayamos de aplaudidores, que nos dejen nosotros también o de protestadores. Otras voces. Entonces, me parece muy lógico lo que hizo el diputado Mena, que expuso el nombre de... Yo estoy en las 2 comisiones, justamente, en la Comisión de Justicia y de Asuntos Constitucionales. Me parece muy bien lo que expuso, que nuevamente un día para el otro, sin consulta con los vicepresidentes de las comisiones, para el armado una agenda, una convocatoria de expositores. No, el oficialismo es lo de siempre. Monta un show para darle legalidad al único propósito que tiene este proyecto, que es garantizar la impunidad de los funcionarios kirchneristas. Esto yo lo digo con todas las letras, porque hoy escucho hablar besanías, locuras, que en boca de reconocidos especialistas, que por eso le digo, estaba yo viendo Diputados TV y tenía ganas de entrar de vuelta a la sesión y decirle, están diciendo disparates, no sean burros, porque están diciendo, a ver, ¿qué se ocupa el Ministerio Público Fiscal? Corrupción, narcotráfico, trata de personas, terrorismo, contrabando, ley de marcas. No le engrupan a la gente con que va a solucionar los problemas de los juicios alimentarios, los divorcios, los desalojos, de la medianería, ni los femicidios. Diputado... Esto es lo que hace el Ministerio Público Fiscal Federal. Entonces, que no engrupan más a la gente con eso. Diputado, sí. Gabriela Vulcano lo saluda. Y no hubiera sido... Hola, Gabriela, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿No hubiera sido mejor justamente que todo esto que usted está planteando ahora, diciendo que durante la reunión se dijeron cosas inexactas respecto al Ministerio Público Fiscal, las pudiera haber dicho en la reunión de comisión con las argumentaciones que tienen ustedes desde Juntos por el Cambio? Totalmente de acuerdo. Pero si hubiera sido una reunión donde si hubiera habido debate, no una reunión informativa. En una reunión informativa no, porque en la reunión informativa lo que corresponde es que nos pasen previamente la lista de los invitados. La pasaron hoy a la mañana. Hoy al mediodía tuvimos la lista de quiénes eran las personas que iban a venir. Claro. Es una falta de respeto a la oposición absoluta. Es imponer la prepotencia del número sin respeto a las minorías, que como en este caso la minoría es bastante robusta. Entonces creo yo que estas cosas... Yo escucho. Pero ahora, Jorge, como secretario de Justicia, ¿qué se podía hacer? Esto es para explicarle a la gente que está viendo. ¿Qué se puede hacer en forma protocolar o de orden institucional dentro del funcionamiento? Yo les preguntaba a mis compañeras, que ellas lógicamente con su experiencia, chicas, ¿esto es normal de que el oficialismo llame a último momento? ¿Puede hacerlo? ¿Puede no hacerlo? Puede parecer correcto o no, pero ¿está en los términos legales hacerlo? Y como secretario, ¿hay alguna forma de o impedirlo o poner una moción de queja frente a Massa? No lo sé, pero esto se puede ir repitiendo por el tiempo que no sé, que duren los mandatos de ustedes y que el oficialismo esté en el poder el tiempo que le queda. Por lo tanto, ¿esto se va a repetir? Que Juntos por el Cambio, cuando hay un tema que no quiera, se vaya y no lo hable. Si se presentan estas condiciones, digo, de último momento, de que no los dejan hacer preguntas. Si se presentan en estas condiciones de último momento, lo vamos a hacer todas y cada una de las veces. Y si se trata de una reunión donde se va a debatir en comisión un tema, donde hay que votar un despacho, nosotros ahí sí vamos a hacer una impugnación oficial, porque para nosotros estas reuniones no existen. No existen estas reuniones que ni siquiera tenemos que dar el presente, ni siquiera ingresar con bepearnos, pero sí sirven para que monte un show y para que todo el mundo mire por televisión cómo 4 funcionarios que hablaron,
que la verdad que me dieron muchísima pena, sobre todo un profesor de la facultad como Binder, tan sumisos a lo que es justicia legítima. Creo que se olvidaron de independencia. En el caso de Binder, denostando a un juez fallecido y a un fiscal que hoy está internado con un estado delicado por el COVID. Me refiero al juez Claudio Bonadío y me refiero al fiscal Carlos Stornelli, a quienes se acusó de mafiosos. Son dos personas muy destacadas en el derecho procesal. Pueden coincidir o no, pero yo no me animaría a decir unos términos tan descalificativos sobre esas dos personas. Lo que nosotros queremos que la gente entienda es que nosotros estamos de acuerdo en que hay que hacer modificaciones en el sistema judicial, pero no en el sistema judicial federal, que tiene por objeto nada más Comodoro Pi, que son donde están las causas que más escozor le producen a la expresidente y actual vicepresidenta de la República, que son causas que aparte se iniciaron estando ella en el gobierno. Que no vengan más con esta teoría del lawfare, que es inexistente. No hay ningún código en la Argentina ni en ninguna parte del mundo que nos hable del lawfare. El lawfare es la herramienta que utilizan aquellos que no pueden defenderse con pruebas contundentes en la justicia, o con pruebas por lo menos ante evidencias contundentes en la justicia. Entonces hablan de persecución política. Hay que defenderse, y si no, hay que autodenunciarse. Cuando a Casal lo acaban de acusar, Tailade, que exhibió impúdicamente en una comisión todo el patrimonio de Tailade, su mujer, ¿qué fue lo que hizo Tailade? Lo que hace un hombre de bien, se autodenuncia. Lo que yo en su momento, en alguna otra oportunidad, también lo hice, me autodenuncié, porque si ahí me imputan un hecho ilícito y soy un hombre de bien, no me escondo como las ratas, ni salgo gritando por los pasillos de tribunales lawfare. Me presento y digo: su señoría, acá están las pruebas de lo que se me está acusando, pero si no hay acusación con usted, no. Pero vengo a autodenunciar a Jorge Enríquez yo mismo, para que usted vea si mi conducta se ajustó o no se ajustó a derecho. Eso es lo que hace gente de bien en el Estado de Derecho. No es estar buscando la democratización de la justicia. Yo escucho hablar de esto y digo: pero caray, desde 1853 tienen ahí durmiendo el sueño de los justos el juicio por jurados, más democrático que eso, que sea el pueblo, y nadie lo quiere implementar. Y han sido sistemáticamente todos los gobiernos justicialistas o todos los gobiernos kirchneristas los que se opusieron. Con Garabano en el Plan de Reforma 2020 y en la ciudad de Buenos Aires con el doctor Luis Jorge Sebasco, nosotros buscamos la implementación de ese juicio por jurado para casos especiales. Nos dijeron que no. Esa es la verdadera democratización de la justicia. Hoy la justicia ya no se arregla en los nombramientos como antes entre el presidente del radicalismo y el presidente del peronismo, como fue en los albores de la democracia. Hoy hay un consejo a la magistratura a partir de la reforma del 94, y en ese consejo a la magistratura hay representación del pueblo. ¿Cómo que no? Si los representantes, si hay diputados, como por ejemplo está el diputado Pablo Tonelli. ¿Quién lo eligió a Pablo Tonelli? El pueblo. ¿Quiénes son los que representan al Poder Ejecutivo? Designados por el Presidente de la República. En algo que no es lo correcto. Sí. Ahora, que hay una emisión del Poder Ejecutivo en el Poder Judicial. Justamente. Sí, continúo. ¿Qué tal, diputado? Débora Briata lo saluda. Hoy el diputado Mena, cuando hizo... Hola, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? El diputado Mena, cuando hizo hoy su alocución, planteó que con esta iniciativa lo que busca el oficialismo es terminar con la autonomía del Ministerio Público y Fiscal. ¿En qué ítems de la ley ve que se busca terminar con esta autonomía? Con la autonomía lo que procuran es que dependa exclusivamente del Poder Ejecutivo, o que termine dependiendo de una comisión bicameral que va a estar manejada, una cosa que es absolutamente aberrante, que una comisión bicameral sea la que designe a un procurador interino. Y es bueno recordar este punto, porque a Casal lo quieren echar de cualquier manera, pero ¿saben una cosa? Si mañana designan un procurador general, el que sea, que no sabemos por qué nunca avanzó el pliego de Rafecas. Porque si el gobierno quiere un nuevo procurador, que ponga en el Senado en tratamiento el pliego que envió el presidente Alberto Fernández, que es el del doctor Luis Rafecas. ¿O será que la vicepresidenta necesita una persona menos independiente que Rafecas, que no responda tanto al presidente sino a ella misma para resolver sus deudas pendientes con la justicia? Pero volviendo al tema, sí, hay 4 o 5 fiscales que son los fiscales ante la Corte. Uno de esos fiscales era Eduardo Ezequiel Casal.
que al producirse la vacante de Alejandra Gil Carbó, él es el que ocupa el cargo por ser el más antiguo. No lo puso ni Alberto Fernández ni lo puso Mauricio Macri. Está bien. Ahora te pregunto, Jorge. Gil Casal lo puso la ley. Se entiende que es legal. Y esta es mi pregunta siempre cuando hablo con un diputado opositor. ¿Es legal que siga Casal? ¿Correcto, no correcto? Apreciaciones, pero es legal. Hoy decía Mena, la procuración no está vacante, está el ministro Casal. Después las preguntas que siguen son ¿por qué Senado no presentan a alguien nuevo? ¿Por qué no se vota Rafecas? Distintas apreciaciones que tienen que ver mucho con lo político y con decisiones del oficialismo, en definitiva. Pero 3 años, un procurador interino con tantas apreciaciones, con denuncias, ¿es correcto? No sé si la palabra correcto o no correcto, pero ¿le compone a usted que esté un interino 3 años? A Casal, vuelvo a repetir, Casal no se puede ir porque está por imperio de la ley. Y en cuanto a las denuncias que le han hecho, todas y cada una de las mismas están respondidas sistemáticamente. A Casal sabe lo que le buscan, una pelusa en el saco. No le pueden encontrar nada, porque saben, es un hombre íntegro. Y yo me garantizo, porque lo conozco hace muchísimos años, independientemente que los dos seamos egresados del mismo colegio del Nacional de Buenos Aires, lo conozco en la función pública. Y Casal, en diciembre, creo que fue diciembre del 17, que acababa de asumir, porque se había ido Gil Carbó, me dijo, yo me quiero ir cuanto antes y quiero volver al cargo que volvería ahora, que es ser uno de los 4 o 5 fiscales generales que actúan ante la Corte Suprema, porque él estaba muy cómodo ahí. Este puesto fue porque lo impuso la ley, el más antiguo tenía que hacerlo. Entonces le tocó a él. ¿Qué es lo que él dice? Ahora, si el gobierno anterior hubo algunas dificultades porque no conseguíamos los votos, los 2 tercios, para imponer la candidata que en aquel momento, Irene Weinberg, más allá que muchos de nosotros nos parecía, sin dejar de reconocer los méritos de Inés Weinberg, nos parecía sumamente capacitado para el cargo, el fiscal Raúl Ple, no se pusieron de acuerdo, no se tenían los 2 tercios. Se entiende. Entonces siguió Casal. Cuando asumió el gobierno de Alberto Fernández, venía el pliego de Rafecas, Casal dijo, vuelvo en mi cargo anterior de fiscal ante la Corte. Casal no está abulonado, Casal lo dice todos los días. Yo me voy cuando nombren el procurador, pero no se puede ir ahora porque si se fuera ahora, queda... No. Iría la doctora Monti, que está por debajo de él, y después si no el doctor Abramovic, y si todos ellos empiezan a decir lo mismo o sufren estos embates, imagínense que... Ahora, no entendemos por qué... lo grave de esta ley es que pone en riesgo a todos los ciudadanos porque destruye de manera absolutamente inconstitucional la independencia del Ministerio Público. El Ministerio Público, que la Constitución del 94, el Ministerio Público es el que decide un sistema acusatorio como el que tenemos en todo el país, pero que no se ha implementado todavía, sino solamente en Salta y en Jujuy. Lo queríamos implementar en Rosario y Mendoza. La senadora Fernández Sagasti, no sé por qué motivo, frenó la posibilidad que ya estuvieran en Rosario y en Mendoza los tribunales federales implementándose. Establece una figura muy potente, que es la figura del fiscal. Ahora, si ese fiscal va a terminar estando sometido a un tribunal amañado por el Poder Ejecutivo, que se transforme en una dependencia del Poder Ejecutivo del Ministerio Público, imagínese que las denuncias, cuando usted quiere hacer una denuncia por corrupción o algo, de acuerdo a la simpatía que tenga el color político de turno, la va a acelerar o la va a frenar. Se entiende ahí cuando está describiendo exactamente, ahora lo hablo al público, porque la oposición pone el acento en esto. Sí, Jorge, lo último que ya no me queda más tiempo. Una persona encargada de la persecución penal no puede estar dependiendo del Poder Ejecutivo. Por eso nosotros hablamos de la división tripartita de poderes, pero en realidad los poderes, después de la Constitución 94, son 4, el legislativo, el ejecutivo, el judicial, y yo le diría que es casi un poder el Ministerio Público, es el que persigue la acción penal. Entonces, cuando yo escucho hablar de esto, escucho hablar a algunos diputados del Junta de Congreso que dicen, este no es un tema de leguleyos. Caray, si este no es un tema de juristas y de abogados,
¿Cuál va a ser el tema jurídico de abogado? Por lo tanto, pero le está dando la razón ahora al oficialismo. Es un tema que necesita tratarse. Es muy importante que el jefe de los fiscales, bueno, sea elegido con la cantidad de miembros que se pongan de acuerdo, que sea legal, que esté en oposición y oficialismo con conformidad por sobre la persona que está allí. Es necesario entonces tratar este tema, por más que no sea justicia ordinaria de tema familiar. ¿Es necesario? Desde ya que es esencial, pero no podemos ir a un lugar donde vamos a estar. Primero, nos citan con menos de 24 de anticipación. Segundo, hoy nos dejaron preguntar, yo lo escuché a Tailade, fue maravilloso, una concesión graciosa. Pueden preguntar sin hacerlo por escrito, lo tiene por escrito con Soria. Hoy parece que podemos preguntar libremente. Yo la verdad que nunca lo vi, en los 4 años de diputado, nunca vi que no se pudiera preguntar libremente. Hoy es una concesión graciosa, pero imagínense que vamos a escuchar a esta gente. Quiero escuchar la otra campana, la campana de la nuestra, que es la que dice que el Ministerio Público es un órgano independiente que actúa ante el Poder Judicial de la Nación. O sea, bien, Jorge. Y que el Procurador General es el jefe. Eso es lo que quiero discutir. No este mamarracho de ley que transforma el Ministerio Público en un apéndice de la Casa Rosada. Bien, ojalá se pueda hacer esa comisión donde uno puede escuchar a lo que quiere escuchar y a lo que no quiere escuchar. Las dos, oficialismo y oposición. Sería saludable que eso ocurriera. Sería muy saludable que puedan ustedes tener a la gente que lleven y que oficialismo escuchen a la gente que lleve oposición y que oficialismo lleve a su gente y que oposición la escuche. Porque eso es lo que pasa, eso es lo que pasa. Yo entiendo que están en toda la legalidad, pero eso es lo que pasa. ¿Y por qué nuestra pregunta? ¿Por qué no se quedan y protestan? Y usted ya me contestó, ya me contestaste, Jorge. Te voy a tratar de vos porque ya nos tuteamos. Pero sí, quiero que quede claro eso. No. Que el portazo tiene también su repercusión en otro sentido. No solamente esto, no lo aceptamos y nos vamos. Tiene otra repercusión también. No. Que eso entiendo yo que el portazo saben. No fue portazo, fue decirle, esta comisión está convocada en forma absolutamente ilícita, no vamos nosotros a certificar con nuestra presencia un ilícito. Está. Gracias, Dipu. Buen fin de semana. Otro día hablamos del offer, que me quedé con ganas de preguntar más, pero si no, nos vamos hasta mañana y no es la idea. Gracias, Jorge, que estés bien. Gracias y un saludo a toda la gente del estudio y disculpen a lo mejor que siempre me enfervorizo. No sos el único. Hasta luego. ¿Qué pasó hoy? Que hoy se están enfermorizando más temprano, si te lo perdiste. Estaba ¿quién fue? Koenig, del oficialismo, que nos pidió las mismas disculpas. Karin, déjame por favor, marcar porque yo te iba a hacer una bajada diferente. Que no pudimos, respecto a esto que dijo recién el diputado, justamente por la falta de tiempo, me parece que acá hay un tema que tiene que ver más allá de la estrategia que utilicen desde el oficialismo y de la oposición. Hay una dificultad para poder llegar a un acuerdo en este tema, porque recién el diputado decía que anoche, les avisaron recién anoche, que no había tiempo para convocar a los expositores por parte de ellos y demás. Hace 2 días en el Senado, cuando discutieron un proyecto de ley con el que Juntos por el Cambio no está de acuerdo, que es este proyecto de ley para fijar parámetros sanitarios que envió el Ejecutivo Nacional. Las restricciones sanitarias, los que le llaman superpoderes, la oposición, la ley se llama de restricciones sanitarias. Exactamente. Darle el marco legítimo de Congreso al presidente. Esto antes de ayer se discutió en el Senado en comisión y en el mismo momento no estaba pensado que hubiera expositores y Juntos por el Cambio le pidió a la presidenta de los Asuntos Constitucionales, María de los Ángeles Agnún, que pudieran haber algunos expositores. Entonces, se pusieron de acuerdo el oficialismo y la oposición ese mismo día para que a la tarde se convocaran a expositores de un lado y del otro lado. Ese mismo día. Entonces, me parece que acá hay... Ahora, Tailade, ¿hubiera aceptado que Mena o cualquier otro opositor con cargo de secretario de la comisión, digo yo, de autoridad de la comisión, hubiera sucedido eso que sucedió en el Senado? ¿Hubiera aceptado el pedido de la oposición de llevar a otros? Él dijo hoy, al finalizar la reunión de la comisión, dijo que... que les había dicho a la oposición que podían presentar los nombres de eventuales expositores. Después, si eso efectivamente sucedió o no, eso es lo que por lo menos dijo Tailade
al finalizar la comisión. Lo que digo es que me parece que la discusión no tiene que ver tanto por esto de si se avisó unas horas antes o unas horas después. O que no les dejan preguntar por oralmente, si no tiene que ser por escrito. Ver con el tema, que es un tema que claramente, recién lo decía el diputado Enríquez, es un tema que genera mucha discusión entre el oficialismo y la oposición, y donde Juntos por el Cambio ya dejó en claro que no quiere que se traten estos proyectos. Bien. Seres humanos y la manera de vincularse. Señores, estamos en el palacio por excelencia de la discusión y del debate, como es el Parlamento, viene justamente la etimología de eso. Y así estamos. En algunos casos sí que se ponen de acuerdo. De acuerdo están muchos países en apoyar a la Argentina en la renegociación de la deuda con el Fondo Monetario Internacional. De hecho, el presidente de la Nación está en una gira por Europa y, lógicamente, además de entrevistarse con autoridades del fondo también, cosechando distintos apoyos. Como así también, desde aquí, desde el Parlamento, el presidente de la Cámara de Diputados, justamente estuvo hablando con autoridades chinas para lograr ese entendimiento. Una reunión por videoconferencia con el presidente de la Cámara de Diputados china, Li Xianshu. Allí estuvo también Máximo Kirchner, Germán Martínez, legislador que preside esta comisión, este grupo parlamentario de amistad Argentina-China. Vemos qué sucedió en este video. Estimado presidente de la Asamblea Popular Nacional de China, Li Xianshu, permítame saludarlo con una enorme alegría y con un enorme respeto a usted y a la delegación que lo acompaña, destacando la relevancia de este encuentro entre los poderes legislativos de Argentina y de China, cuyo objetivo principal es profundizar y consolidar las relaciones bilaterales entre nuestras naciones. Esa cooperación nos ha permitido a lo largo del último año avanzar en acuerdos de inversión que lleva adelante la cooperación china por más de 5.000 millones de dólares en centrales de energía, en caminos, en trenes y en inversiones en energía, que para la Argentina son fundamentales para el desarrollo de nuestro pueblo. Y entendemos la importancia estratégica que le da a China a la agenda multilateral y a los organismos multilaterales. Por eso quiero reiterarle la importancia que para la Argentina tendría el pronunciamiento y el respaldo del Parlamento y del Gobierno de China a la negociación argentina frente al Fondo Monetario Internacional. 同国际货币基金组织就440亿美元的债务进行重组谈判，那么这个呢有利于稳定阿根廷的经济，保持经济健康持续的发展，双方主管部门可就此保持密切的沟通。 Así que aprovecho esta ocasión para reiterar que la parte china apoya las negociaciones de Argentina con el Fondo Monetario Internacional sobre la deuda valorada de 44.000 millones de dólares, porque esto contribuye a la estabilidad financiera y económica de Argentina. Las autoridades pertinentes de ambos países pueden mantenerse en comunicación al respecto. Y estuvieron otros mandatarios también, lógicamente de la embajada, acompañando este apoyo. ¿Qué significa, Gabriela? Así es, Karin. Bueno, mientras el presidente Alberto Fernández está de gira por Europa buscando apoyos en las negociaciones por la deuda del FMI, bueno, tuvo una reunión con la directora del FMI, Cristalina Georgieva. El presidente de la Cámara de Diputados viene teniendo algunos encuentros con representantes parlamentarios de otros países. Hace unos días estuvo con Gregory Mix, que es el titular de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, un hombre muy cercano al presidente estadounidense Joe Biden. Y en esta oportunidad se reunió con el presidente de la Cámara de Diputados, el presidente de la Cámara de Diputados,
del Congreso de China, Li Xianshu, como vos mencionabas antes, y de la reunión, como veíamos, participó el presidente del bloque del Frente de Todos, Máximo Kirchner, y también el legislador Genmar Martínez, que preside el Grupo Parlamentario de Amistad Argentina-China. El tema fundamental que se trató en esta reunión, o que tenía como objetivo fundamental, era que las autoridades argentinas le querían transmitir a los representantes parlamentarios chinos la necesidad de que haya un respaldo por parte de China a las negociaciones que Argentina viene llevando adelante por la deuda con el Fondo Monetario Internacional. Pero también se trataron otros temas que tienen que ver, bueno, con temas relacionados en materia sanitaria. Hubo coincidencias en la necesidad de priorizar la vida y la salud de los ciudadanos. Y también se trató la relación comercial entre ambos países y la importancia de promover los productos argentinos con valor agregado a China. Porque, claro, bien. Porque, como decíamos, este tipo de situación que no hubiera sido posible en otra situación, ¿no? Tendrían que haber viajado, era todo un movimiento, porque este tipo de reuniones se hacían cuando los mandatarios, cuando los representantes de las cámaras, cuando los funcionarios viajaban. Por lo tanto, era algo asiduo antes. Ahora, a través de las cámaras y a través de la tecnología, bueno, es posible. Por eso decimos que no podemos creer que esto si estuviera tan cerca el mundo a través de la tecnología. O sea, la política también todo el tiempo se está trabajando de esta manera. Sí, así es. Y una de las declaraciones, de Xianshu dijo: aprovecho esta ocasión para reiterar que parte de China apoya las negociaciones de Argentina con el Fondo Monetario Internacional sobre la deuda valorada en 44.000 millones de dólares, porque esto contribuye a la estabilidad económica y financiera de la Argentina. Las autoridades pertinentes de ambos países pueden mantenerse comunicadas en comunicación al respecto. Justamente esto es lo que, se está tratando de conseguir desde el Gobierno Nacional, también desde aquí, desde el Parlamento, es que las principales potencias puedan apoyar a la Argentina en esta negociación que se está llevando adelante con el Fondo Monetario Internacional. Y se está haciendo este trabajo en conjunto. Yo marcaba un poco al comienzo cómo, si bien el que tiene por delante estas negociaciones es el ministro de Economía, Martín Guzmán, y ahora el presidente de la Nación con su gira por Europa, desde la Cámara de Diputados también se está trabajando fuertemente para conseguir los apoyos necesarios en un tema que es clave para el Ejecutivo Nacional, ¿no? China es el segundo país que más exporta a la Argentina, después de Brasil. Es notable y es mucho, y sobre todo son alimentos, ¿no? Es porotos de soja, aceite de soja, carne bovina, petróleo crudo, en un menor porcentaje, claro, y cuestiones marítimas, camarones, langostinos también en un 2%, pero básicamente lo que es soja. Y después las vacunas, ¿no? Fue un tema clave que para nuestro país la mayor cantidad de vacunas que llegaron fueron las vacunas Sputnik de Rusia y la vacuna Sinopharm, que es procedente de China. Entonces, son temas, se habló del tema de la pandemia, del contexto sanitario en el que estamos actualmente, pero como decía, el objetivo principal era poder conseguir este respaldo que, finalmente se logró. Muy bien, gracias Gaby. Buenísimo entonces. Cosas que pasan mientras entran proyectos de ley. También políticamente hablando, el Poder Legislativo hace su trabajo a través del presidente de la Cámara, que como bien decía Gabriela, había estado hablando con representantes, con la Cámara de Representantes, un sector, los demócratas en los Estados Unidos, para que también podamos tener el apoyo de ese país para el Fondo Monetario Internacional. Y ahí está Ana Carolina Gailear con nosotros, diputada. ¿Cómo va? ¿Cómo están ustedes? Con Bebito estuvo en la comisión.
Sí, ahí lo veía, que se está portando cada vez mejor. Mirá que lo vemos, cómo se queda tranquilo. ¿Está creciendo o no sé? El chico ya está acostumbrado, Felipe. Gracias, Ale. Sí. ¿Te podés... Y hoy me encerré en el cuarto y entonces jugaba. Mientras yo escuchaba, él jugaba. Entonces, bueno, le prestaba atención, pero escuchaba la comisión. No, buenísimo. Encima está el padre también hablando, estaba toda la familia conectada con el Congreso. Bueno, Ana, estamos hablando de por qué la importancia. Recién estuvimos hablando con Jorge Enríquez, lógicamente, de la oposición y contándonos la posición de ellos en irse de la comisión. No consideran que haya sido con muchas irregularidades como la describen ellos. Pero ¿por qué es tan importante para él? Decía, el ciudadano común necesita la justicia ordinaria y que nos ocupemos de la modificación de la justicia para temas de familia, temas de laborales y no de la justicia federal, porque tiene que ser ahora, plena pandemia, con los muertos, con toda la situación, tratar justicia federal, tratar el Ministerio Público Fiscal en algo que no hay consenso para llegar a un acuerdo y que salga esta ley en estos tiempos. ¿Por qué es importante para el ciudadano común que traten esta ley, Ana? ¿O Caro? Bueno, primero y muy importante es que tiene que ver con la institucionalidad de un país. No puede haber un procurador fiscal interino. El jefe de los fiscales de nuestro país no cumplió con el procedimiento que establece la ley de Ministerio Público para ser nombrado. Él quedó interinamente cuando desplazaron a Alejandra Gil Carbó, que todos sabemos la trayectoria que tiene dentro de la justicia Alejandra como fiscal y que sufrió todo un hostigamiento por parte del macrismo para desplazarla del cargo. Incluso tuvo que soportar que a sus hijas les publicaran el número de teléfono en los diarios. Entonces me parece que cuando la oposición reclama institucionalidad, justamente cubrir el cargo del Ministerio Público Fiscal, el cargo del jefe de procurador fiscal, es importante y es relevante. Lo que se está discutiendo acá es si el cargo es vitalicio o si el cargo tiene una determinada duración. Como en la mayoría de los países de la región ya no existe más el cargo vitalicio y lo que se está utilizando es que se modifican las mayorías para las cuales se requerían para elegir al jefe procurador fiscal, que los fiscales son quienes acusan a la justicia y lo que se pide es una mayoría menor, es decir, una mayoría absoluta, que antes se pedía los 2/3, y lo que se está proponiendo es una mayoría absoluta y que sea por un plazo determinado, que coincida con un gobierno y que coincida con una parte del otro. Eso es un poco lo que propone la media sanción que viene del Senado. Ha venido el ministro de Justicia, Martín Soria, a explicarlo. Nosotros creemos que un paso en pos de la institucionalidad es que haya alguien que esté nombrado, además porque el procurador fiscal actual, que es interino, que es el procurador Casal, el fiscal Casal, ha cometido muchas irregularidades, entre ellas que no ha denunciado ni ha percibido a Stornelli cuando fue la causa de este abogado D'Alessio que hubieron ahí irregularidades en la causa de los cuadernos y nunca hizo el apercibimiento correspondiente cuando había un fiscal involucrado, como era el caso de Stornelli. Entonces, dada la gravedad de esa situación, dado que no está nombrado como corresponde según la ley, lo que establece y proponemos, y porque no nos ponemos de acuerdo, es que haya un nombramiento por una mayoría absoluta que no requiera los 2/3 y que sea por un plazo menor. Y además incorporar la perspectiva de género. Fiscales mujeres hay muy pocas. Nosotros pretendemos que las mujeres fiscales tengan mayor protagonismo y además nos parece arbitrario y nos parece discrecional que cuando las fiscales mujeres fueron a plantear al ministro de Justicia, Martín Soria, propuestas para mejorar el proyecto de modificación del Ministerio Público Fiscal, Casal las reprendió públicamente. Es decir, no quiso hacerles un sumario, pero no le gustó que hayan ido a ver al ministro sin pedirle permiso. Y eso nos parece una actitud machista que va en contra de todo lo que estamos moviendo la justicia, ¿no? Está muy bien el dato. Y para sumar, un 70-30, un 70 de hombres, 30 de mujeres hay en el Ministerio Público Fiscal, o sea, de fiskalas. Y en el fiscales generales solo el 20% lo son. Estos son los datos que dio la expositora hoy. El 20% son mujeres y el 80% hombres. Es demasiada la brecha. Eso, Ana, pero te quería preguntar, ¿por qué ahora se Vos me preguntaste algo muy interesante que tiene que ver con cómo la gente le interesa o no le interesa. Sí. Yo lo que creo es que
como decía hoy el diputado Rodríguez, la justicia está fallando y está en falta con la ciudadanía. La justicia es un servicio público que tiene que prestarse en tiempo y forma. No pueden estar en un pedestal los jueces y la ciudadanía, la sociedad, esperando largos plazos para resolver las causas. Sí. Y además la justicia tiene que dejar de gestionar expedientes para pasar a resolver conflictos. Creo que esa es la manera de hacer justicia. ¿Qué tal, diputada? Débora de Urrieta la saluda. A propósito de eso que plantea algo que planteó el diputado Mena, tiene que ver con que, por un lado, la Procuración General no está vacante, sino que está Casal, pero lo que sí hay vacantes son 300, hay 300 vacantes dentro del Poder Judicial. Que ¿por qué no se avanza por ese lado también? ¿Qué le respondería? Porque para ordenar las vacantes vos tenés que tener definido y electo un procurador fiscal en los términos y de acuerdo a lo que establece la ley de Ministerio Público o una nueva ley que la reemplace. No podemos seguir avanzando con el reemplazo si no tenemos un Ministerio Público ordenado. Eso es lo que nosotros estamos planteando. Por eso creemos que es tan importante que la cabeza de esta institución tan importante, en la Defensoría General de la Nación, o sea, que es la contraparte del Ministerio Público Fiscal, que es quien maneja y la cabeza de todos los defensores oficiales dependen de la Defensoría General. Hace muchísimos años que está a cargo de Estela Maris Martínez, que es una persona de reconocidísima trayectoria. Y así, lo que se le está objetando a Casal, además de no haber sido nombrado como corresponde, se le está objetando que hubo mal desempeño, que hubo violación de los deberes de funcionario público al no hacerle un apercibimiento a Stornelli. O sea, esto es grave, es muy grave, porque habla de un manejo político sumado que fue desplazar a Gil Carbó para ponerlo a él por el gobierno anterior, ¿no? No, se me salen las preguntas, pero por favor, Gaby, porque tenemos poco tiempo, pues si hay tiempo, yo la hago. Diputada, yo la voy a sacar, Gabriela Vulcano la saluda, que tal como está. La voy a sacar unos minutitos de este tema y le voy a preguntar si cree que en un año electoral como este se va a poder avanzar este año con el proyecto del que usted es autora de regulación de cannabis para la salud. Bueno, hoy nos comentó, les tengo una primicia para ustedes, bueno. Nos comentó el ministro de Producción, Matías Culfas, me avisó que va a estar enviando, o sea, que se va a estar presentando el proyecto que va a enviar el Ejecutivo al Congreso el 24 de mayo. Así que, bueno, próximamente... ¿Va a enviar un proyecto sobre este tema? Sí. El Ejecutivo va a mandar un proyecto que da un marco legal para permitir la producción, la comercialización y la exportación. Es decir, es un marco legal para el desarrollo productivo. Es muy necesario para que todas las provincias de nuestro país puedan desarrollar cultivos, puedan desarrollar, comercializar productos a partir del cannabis o del cáñamo industrial, y también, por supuesto, la exportación, que es fundamental para generar divisas para nuestro país. Diputada, pero siempre pensando en que va a ser para fines medicinales o no explicita necesariamente eso. No, sí. Es un marco legal para la producción de cannabis medicinal y de cáñamo industrial. Ese es el título. El proyecto lo va a enviar el Ejecutivo próximamente, se va a presentar el 24 de mayo, según lo que nos dijo el ministro, y vamos a estar conociendo su letra en breve, o sea, en las próximas semanas. Vos pensás que para todos los inversores que están dando vuelta a nuestro país, para los pequeños emprendedores y medianos que quieren emprender o ven en el cannabis una oportunidad de negocio, tener el marco legal es determinante. O sea, hoy en Argentina no se puede cultivar, un privado no puede cultivar, no puede producir ningún producto, ni puede exportar sin este marco legal que envía el Ejecutivo, con lo cual estamos muy esperanzados de que llegue el proyecto, de tratarlo y que finalmente sea ley. Buenísimo, menos mal que no me hice la pregunta, porque con el Ministerio Público Fiscal, que ya es una cosa, pero... Yo tengo un proyecto que es de regulación integral de cannabis medicinal, de cannabis para la salud. Lo sabemos. Pero entiendo que este proyecto que envía el Ejecutivo, al ser enviado por el Ejecutivo, nosotros consideramos que tiene mayor fuerza y que podemos llegar a incorporar alguna que otra modificación.
mejora o aporte, pero estamos trabajando en el mismo sentido y colaborando en la redacción del proyecto que envía el Ejecutivo, así que va a estar todo bien. Gran noticia, de verdad, sobre todo porque hay mucha gente que está desesperada. Un abrazo, Caro, y ya vamos a estar hablando, diputada, de este tema en profundidad, y gracias por la primicia. Es una buena manera de terminar la semana. De nada, hasta luego. Señores, se nos fue el tiempo. Chicas, buenísimo, ¿eh? Qué bien tu pregunta, Gaby. ¿Algo para agregar? Algo para agregar. El martes a las 15, plenario de comisiones para tratar el tema biocombustibles. Bien, nos fuimos, ya está, no me quedó nada de tiempo. Señores, buen fin de semana. Esto es DTV. Todo lo que quieras saber en el Congreso está acá en nuestro canal. Chau. Pásenla bien. Estamos vacunando. Cuidémonos más que nunca. Para evitar que la enfermedad se propague, hay que